está constituido por personas que trabajan en el conocimiento de sí mismas y en la búsqueda de la libertad interior que entrega la expansión de la conciencia y el mundo que nos rodea. Este trabajo se realiza en la vida diaria con herramientas tales como la meditación, la reflexión y el estudio de enseñanzas que forman parte de la tradición espiritual de la humanidad. El tema de nuestro encuentro de hoy es ¿cómo creo el sentido y significado a mi existencia? Hoy realizaremos una innovación con varios expositores, todos pertenecientes al equipo de Diálogos con Sentido Esperanza, en una modalidad de foro panel, ¿no? Les presento, va a estar con nosotros como expositores, entonces va a estar María Angélica, María Marcela, Aldo, Carlos Alberto, Carlos Oño y yo. Todos miembros de CAF de hace muchos años, ¿no? Hemos caminado en este camino espiritual. Dejo con ustedes entonces a Aldo para que nos introduzca en el tema. Les quería decir que estoy muy contento, digamos, de tener esta posibilidad de compartir con ustedes el día de hoy y sobre todo en esta modalidad distinta que ya describió Franklin, ¿no? Que es la posibilidad, digamos, de desarrollar un diálogo compartido de manera pública, que dicho sea de paso es una modalidad de trabajo que nosotros tenemos como equipo. ¿Mm? Generalmente esta idea surge justamente desde ahí, de nuestros encuentros, del punto de vista de ir conversando, de cómo proyectamos el desarrollo de estos diálogos, digamos, a futuro. Y consideramos que era una muy buena idea la posibilidad de compartir esta conversación que generalmente realizamos públicamente y también desde ahí ensayar lo que es el diálogo como una posibilidad de intercambio y de desarrollo de nosotros como seres humanos. Recogimos un aspecto que para nosotros es que es muy importante, y la palabra es significativo, que es en el fondo de ponernos en el escenario actual en que la humanidad está viviendo en el fondo y nosotros como testigos y también como parte del desarrollo de esta humanidad que va a tomar algún rumbo hacia algún sentido y le va a dar un cierto significado, digamos, a este proceso. Eh, hablamos hablamos de proceso en el sentido de que va a ser algo que se va a ir dando a lo largo, digamos, de un tiempo determinado. Pero la dirección que tome no depende del azar, no depende, comillas, de un destino, sino de ciertas opciones que las personas podemos hacer en una situación difícil o de crisis que estamos nosotros observando y experimentando como seres humanos. Como parte de este escenario, en el fondo, puesto cada uno de nosotros en su vida, podemos observar que claramente en los aspectos tanto sociales como culturales, no solo existe como una inestabilidad respecto a lo que acostumbramos a creer o a considerar como cierto, como verdadero y también como algo estable. Todas las instituciones de alguna manera están fragmentadas, de alguna manera, digamos, han perdido, digamos, su perspectiva, por así decirlo, de lo que creíamos que era normal. Y dentro de eso está también la crisis climática de por medio, que no sabemos también cómo la vamos a enfrentar como parte de esta humanidad. Y bueno, puesto, digamos, el desafío en nuestras manos, no hay ni más ni menos que la posibilidad de cuál es el significado y el sentido que le damos a nuestra experiencia de vida. Cómo existimos, es decir, cómo nosotros, cada uno de nosotros se pone externamente, exteriormente, digamos, en este escenario de quiebre, de búsqueda, tal vez de desencuentros, desengaños, engaños, en fin. Lo que quiero mencionar es que es un escenario inestable, incierto, y que a todos nosotros como seres humanos nos provoca distintas reacciones.
nos provoca distintos pensamientos, distintas emociones. A mí, una de las que me preocupa muchísimo, muchísimo es en el fondo la pérdida de la esperanza respecto a la posibilidad de poder construir algo mejor. Esa es mi gran preocupación, es mi gran como tensión como personal. El agobio, el agotamiento, que las personas nos va produciendo el estar viviendo en un punto de tensión que no sabemos resolver adecuadamente. Entonces, ese es el escenario que yo logro como observar, ¿no? Y, y bueno, y está todo lo que significa en el fondo de cómo los seres humanos pueden potenciar sus recursos personales en este tipo de escenario. Así que, bueno, esas son como ideas iniciales. Gracias, Aldo. Fíjate que con lo que tú planteas en esto de la crisis, ¿no? Hay un poema, ¿cierto?, de que el Invictus se llama, que es un poema de que la historia cuenta que es lo que mantuvo en pie y en pie conectado consigo mismo a Nelson Mandela, ¿no? Es un poema de William Ernest Henley. Yo voy a leer la primera estrofa, ¿no? Y la última estrofa, y que tiene, para darle este contexto, ¿no? Dice, en la noche que me envuelve, negra como un pozo insondable, le doy gracias al Dios que fuere por mi alma inconquistable. Ya no importa cuán estrecho haya sido el camino, ni cuántos castigos lleve mi espalda. Soy el amo de mi destino. Soy el capitán de mi alma. Sabiendo que los buenos y los malos tiempos también son transitorios y que lo más importante es cómo vamos generando aprendizajes tanto personales como colectivos al respecto. Y en ese sentido, la explicitación, el tomar una posición en la vida, parece ser que es significativo para todos y cada uno de nosotros. Entonces, las tres ideas principales, digamos, de esto es lo siguiente. Primero, define quién soy yo, ¿ah? ¿Quién soy? Es descubrir en el fondo quién eres tú, aunque parezca una cierta obviedad, digamos, pero no es claro tener conciencia respecto de sí mismo. Lo segundo es qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo quiero, qué es lo que quiero lograr, qué es lo que quiero conseguir, qué es aquello que nosotros nos gustaría ver como parte de la realidad, ¿sí? Entonces, yo soy, yo quiero, y la tercera es yo puedo, que es en el fondo el reconocimiento de sí mismo, del potencial, de la capacidad o el poder que existe en mí para poder desarrollar aquello. ¿Mm? Y como viene, y es muy interesante esto, digamos, en el fondo de cómo el tema de las crisis, en verdad, digamos, se desperfila mucho la validación externa. Entonces, lo que más en el fondo podríamos decir se genera como espacio de desarrollo es la propia intimidad, es la propia individualidad que sobre sí misma tiene que hacerse cargo en el fondo para tomar esa posición y definir, digamos, su trayectoria. Es decir, de afuera en verdad es muy difícil que alguien diga qué es lo que tienes que hacer en un proceso de crisis. ¿Mm? Bueno, lo Y dejo yo ahí. por otro lado quería, eh, escuchando, sintiendo lo que ustedes están comunicando, es que como que me surge que cuando hay momentos como aciagos, como dicen los escritores, como ciegos, en que estamos, eh, como no tenemos las respuestas, quizás para mí, aunque parezca bien extraño, es muy importante el poder experimentar, sentir eso y no arrancarme. En esta búsqueda de encontrar sentido, yo siento que cada uno de nosotros tiene
tiene un valor, tiene una voz, tiene algo que decir. Y es desde ese, cuando caminas, ¿me entiendes? Cuando eres un transeúnte, cuando estás atendiendo a un hijo, es el ser humano, cada uno de nosotros, actuando, tiene la posibilidad de iluminar el mundo a través de su propia coherencia, eso es cierto. Y lo digo porque como que de repente empezamos a idealizar y a buscar como grandes personajes y olvidarnos que cada uno de nosotros tiene su propia luz y su propia fuerza. eh, Somos capaces de influir en la corriente de pensamiento, en las acciones, vamos dejando huella en el mundo. Claro. Bueno, y a mí me suscita lo que acaba de decir Angélica de conectar con el sentir. Claro, totalmente válido porque es desde el cuerpo, es desde las emociones también como nosotros logramos aprender y expandir la conciencia. Ahora, está también la parte racional, o sea, ese conócete a ti mismo. En estos momentos de crisis yo creo que es obligatorio que hagamos un esfuerzo como por reconocer qué es ser un ser humano y quién soy yo, porque ciertamente somos seres bien complejos que estamos como condenados a la dualidad, a una existencia casi que desgarradora, podría decirse, en medio de los pares de opuestos. Somos humanos, somos perecederos, somos absolutamente frágiles, vulnerables, pero también hay una dimensión trascendente que intuimos, que es esa conexión con la fuente, con la divinidad, con un ser trascendente. Y son ambas cosas, son ambas cosas. Entonces, frente a una situación como la actual, donde yo creo que todos padecemos diariamente sin sabor, sin sentido, angustia, hasta rabia cuando se da uno cuenta de las falsedades, de las manipulaciones, impotencia. Yo creo que de esto no nos escapamos, probablemente en mayor o en menor medida, pero yo creo que en estos momentos nadie se escapa de ese sinsabor. Y el hecho de conocerse uno a sí mismo creo que ayuda, porque en últimas, ¿a qué es a lo que estamos enfrentados? Por un lado, a un destino que no está en nuestras manos cambiar. O sea, aparecimos aquí en estos momentos y estamos obligados a vivir lo que está pasando. Entonces, esa sensación de destino es fuerte, pero por otro lado está el libre albedrío. Y cómo combinar esos dos aspectos entre destino y libre albedrío, pues ahí tendríamos que explorar quiénes somos, ahí tendríamos que tal vez empezar por, yo pienso en esa frase de Jesús que decía, ama al prójimo como a ti mismo y a Dios sobre todas las cosas. A mí esa sentencia me indica que hay un orden, o sea, está primero amar a lo divino, después amarse uno mismo y después poder responder, amar, participar con el entorno. Entonces yo diría que ayuda mucho, o por lo menos a mí, a hacer una conexión con esa presencia, con esa parte divina, con reconocer esa fuerza trascendente que además es común a todos los seres humanos. O sea, todos estamos conectados a esa fuente de donde provenimos y esa es nuestra fuerza real. Y entre más familiaridad tenga un ser humano con esa chispa divina, con esa fuente de vida, de amor, más capaz es de sortear las vicisitudes de la vida con éxito o con mediano éxito, ¿sí? Entonces, yo diría que sí, ese conócete a ti mismo en estos momentos, y ahí creo que CAF puede hacer un inmenso aporte, digamos, ayudando a las personas a que se adentren un poco y que hagan esa conexión con su presencia, porque sí creo que es desde ahí que uno puede más o menos empezar a explorar
¿En qué medida uno puede ejercer el libre albedrío? Con lo que dice María Marcela, se me ocurren, y conectándolo con el tema de hoy, me quedo con la palabra sentido. Por un lado hay una necesidad de estar viviendo permanentemente con sentido, ¿cierto? Para tener una vida armónica. Y por otro lado, como la búsqueda de sentido, el gran sentido que busco en mi vida, digamos, desde que, ¿no es cierto? Eh, Voy a hablar un poco de mi experiencia, como a los 6 años, a mí no me llamaban la atención los, lo- los, los contenidos del colegio, no me llamaban la atención, me llamaban la atención los seres, cómo vibraban, cómo latían, cómo eh, comunicaban, con qué compromiso hacían lo que hacían, cosas simples, digamos. Bueno, y desde allí una serie de pasos entre los cuales, por ejemplo, recuerdo también en un colegio, un profesor que él tenía ciertas características, era como medio evidente, diría yo. Entonces me dice, ¿cuándo naciste? Bueno, yo le doy mi fecha de nacimiento y me dice, no, ¿cuándo naciste? Entonces, bueno, mi fecha de nacimiento, le insisto yo. Y me dice, ah, ya, todavía no sabes. Y se me quedó como una cosa muy críptica en ese tiempo. Y así pues, pasaron una serie de experiencias. Finalmente me encuentro con CAF, digamos, en donde asisto a una reunión. No entendí nada de lo que dijeron, no, ni me acuerdo lo que se habló, pero sí me acuerdo muy bien el tono que había, el ambiente que había, la presencia que había, y eso, bueno, me hace pensar ahora, mirándolo en retrospectiva, eh, el buscador, en este caso yo buscador, y el otro que buscaba al buscador. Bueno, ahí se produce una cosa muy misteriosa y yo dije, sí, esto es, no tengo idea qué es, pero esto es. No tengo idea de lo que me están diciendo. No comprendía ni me interesaba en realidad. Me interesaba lo otro. Ese era para mí lo esencial. Bueno, y esto para decir que eh, yo entiendo que CAF es un medio, ¿no es cierto?, para que cada uno desenvolvamos nuestras propias necesidades. Tenemos necesidades individuales cada uno. También hacemos cosas comunes. Para concluir diciendo que aquel ser que vibra, eh, por ejemplo, a mí me colma, digamos, poder ver en alguien que descubre su sentido. Estoy hablando de aspirantes o algunos que ni siquiera se deciden por CAF, me ha tocado. Entonces, ver ese momento, esa cosa tan misteriosa de que el ser se da cuenta, que uno lo ve en la cara, en el rostro, los seres que estamos vibrando o que luchamos por estar vibrando permanentemente, esos seres son, me parece a mí, los que tiran el carro y finalmente vamos a ir generando un cambio dentro de las proporciones, las posibilidades, pero esos seres que vibran, eh, creo que esos son los que finalmente impulsan los cambios. A veces son imperceptibles, no son públicos, digamos, son eh, a veces muy, muy anónimos, ¿no? Pero con su presencia, con su influencia, con su compromiso, con su darse, transforman. Bueno, lo dejo hasta ahí por mientras, esperando otra Gracias. vuelta. Oye, Bueno, se hicieron varias preguntas. Me pareció interesante lo que planteó Carlos sobre el interés por los seres. Eso me lleva a pensar también en los contextos. Hay una pregunta también que se hizo de quién soy y también la reflexión que se hizo sobre nuestra situación en el mundo, en el conflicto de los pares de opuestos, el drama de ser humano y obviamente eh, lo que aún que es tan conocido, pero se plantea como un drama, que es la realidad de nuestra muerte. Un querido amigo que siempre decía,
tarde o temprano moriremos. Pero luego agregaba, pero tarde o temprano nacimos. Es decir, después de todo no es tan malo porque nacimos. Y en cuanto a ese contexto, es decir, yo agregaría la pregunta, ¿a quién soy? ¿Quiénes somos? Y otra, ¿por qué estamos aquí? Y otra, ¿con quiénes estamos? ¿Y para qué estamos con los que estamos? Entonces yo creo que también un elemento importante para encontrar el sentido es, o por lo menos es un poco la obsesión que yo he tenido ya hace muchos años, estar muy atento a las señales. Porque nada de lo que ocurre, pienso yo, ocurre por azar. Cada persona, cada situación, cada animalito, cada lo que sea, el clima, los instantes, las circunstancias, los estados de ánimo, pero todo me está hablando. Y de alguna manera, si uno está interesado en encontrar ese sentido, creo que es importante afinar esas antenas. Y creo que alguien hizo esa pregunta ya cuando Franklin contaba la historia de esta persona que con su drama, ¿no? ¿Qué me está queriendo decir la vida con esto? Preguntar. Incluso uno podría preguntar, y esto se lo estoy copiando también por ahí, creo que a un escritor esotérico de autoayuda, que decía, ¿qué me está queriendo decir el universo con esto? Entonces todas esas cosas al final me van a estar hablando de un sentido, o sea, preguntarme cómo respondo en este momento a las circunstancias, a las personas, qué me está pidiendo la vida que yo haga en este momento. Como decía Carlos, un sentido de vida de lo que está pasando ahora. No necesariamente una gran respuesta, sino que en lo sencillo que estoy haciendo, la respuesta que doy, si la logro encontrar, ya estoy viviendo con sentido. Con respecto a la pregunta, el crear sentido y significado a la existencia, yo siento que es muy válido, primero el conocerse uno mismo para saber hacia dónde quiere ir. Cuando uno tiene la conciencia, cuando uno se va dando cuenta de la vida, me parece que se va dando cuenta de la vida, uno puede ir planteándose también cuáles son las elecciones que quiere hacer. Yo creo que es una cosa muy dinámica, el sentido. No es que esté fuera, sino que el sentido lo puedo encontrar en mi propio interior, en la reflexión. Ahora, cuando hablo de conocerse, yo digo en diferentes aspectos, no solamente en el intelectual o en el mental, sino que también en lo afectivo, en mi relación con el mundo, en mi relación con los demás, en mi relación con el cosmos. Porque cuando uno va aprendiendo en la vida, se va dando cuenta que el ser humano es un punto y que está en relación con los demás, y no solamente en eso, sino también en la parte física, en el entorno donde le toca vivir. Y en la experiencia, yo planteo que es dinámico porque eso va cambiando también a medida que uno va ampliando el concepto del mundo y uno va ampliando también ese concepto de darle sentido y existencia a la vida. Es fácil cuando hay una claridad con las experiencias que han relatado de personas que lo han marcado en instantes o en hitos de la vida donde sabe, esto es lo mío. Pero en esa búsqueda uno va a tener que ir descubriendo y eligiendo, porque no es tan fácil para algunos. A lo mejor yo no tengo muy claro el sentido que le voy dando. Primero le doy un sentido, después le doy el significado de ese sentido. Lo que encuentro interesante que uno cuando ya lo ha aclarado, con la edad de la experiencia, uno ya está clara, pero también hay un compromiso. Claro, cuando tiene el sentido hay un compromiso con la vida. Hay un compromiso necesario y coherente de actuar en consecuencia. Entonces ya este pensar y este sentir se une para accionar en consecuencia. Y eso es lo que hace que uno se sienta aportando o se sienta avanzando en un sendero o un camino, a lo mejor para algunos un senderito, otros para un camino, pero si hablo de mí misma,
Uno encuentra el camino y ya sabe dónde puede ir, pero siempre con la flexibilidad y la percepción de una visión amplia. En lo pequeño que yo realizo, pero lo hago con sentido. En mi trabajo, en mi relación con las personas, en mi relación con Kafka, porque es un todo. Lo que pasa es que yo lo divido para poder entenderlo, pero es un todo. Yo actúo, yo no me estoy separando. Bueno, ahora yo voy a actuar como miembro de Kafka, ahora voy a actuar como en mi profesión. No, es un todo. Y cuando uno tiene claro los principios, los valores de la vida, yo creo que es más fácil encontrar sentido a la vida y darle un significado constante. Eso es lo que quería tocar. Hay un aspecto interesante ahí que Aldo también lo tocó, ¿no? Y de lo que tú planteas. La acción es distinto a la reacción, ¿no? Cuando me hago dueño de mí, ¿no? Cuando este autoconocimiento que me lleva a mí mismo, ¿no? A conocerme a mí mismo, eh, me hace actuar, ¿no? Tiene relación con la voluntad. Lo que llega del mundo, lo que me llega del mundo me interpela, me produce algo en mí. Y eso yo digo, ¿qué valioso hay de mí que yo pueda responder a esto, ¿no? ¿Cómo yo puedo responder? Es distinto la reacción. La reacción es absolutamente, no hay una conexión conmigo mismo, ¿no? Reacciono y hago cualquier cosa, se pierde la libertad, como decía Eh, Aldo, ¿no? bueno, los he estado escuchando y para mí ha sido una experiencia muy buena eso de escucharlos hablar y compartir ideas tan interesantes y bueno, yo tener como me gusta siempre intervenir, decir, bueno, espérate tu turno porque hoy día sí no te pones a hablar entre los primeros y eso me ha servido para escuchar mucho más. Eh, yo he ido anotando algunas ideas que me han provocado reflexiones propias, ¿no? Eh, Estamos hablando de un mundo de incertidumbre, en crisis, en donde nosotros somos, por un lado, no siempre somos partícipes de eso, no tenemos la culpa de lo que está pasando, eso lo están haciendo otros, son unos desaforados, nosotros somos espectadores muchas veces de esa realidad, pero el problema es que eso nos hace vivir, veía, en un escenario que no es el mejor. No, no es el mejor. Estamos en un mundo en el que nosotros a veces, al menos yo, a veces me siento tentado a reclamar, por favor, arréglenme el mundo porque no me está yendo bien, ¿no es cierto? Entonces, yo estaba notando un aspecto interesante. A ver, me hacía una imagen así. Imagínense que un día uno está caminando a casa, tiene que caminar un par de kilómetros, un poco en el campo, así, y está caminando a casa y en eso empieza a llover. Entonces uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué empieza a llover? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Ahora voy a llegar mojado a mi casa. Entonces la naturaleza nos habla y nos dice, bueno, yo soy lluvia. El cómo vas a caminar en esta lluvia depende de ti. Eso ya es, a mí no me digas nada, no me eches la culpa, ¿no? De lo que puedas estar sintiendo. Entonces, eso te lleva a que también pueda uno diferenciar el por qué me pasa esto, por qué el mundo es así, y cambiarlo de repente por la pregunta del para qué está sucediendo esto para mi vida, qué tengo que hacer con esto. Yo he ido escuchando respuestas al respecto, en donde hay un sentimiento y una necesidad de un compromiso, de hacer algo al respecto, que hay que hacer algo, porque la vida me está diciendo algo, ¿no? Entonces me está dando un mensaje para que actúe. Entonces, también hay otro aspecto que mencionó, una palabra clave que mencionó Aldo y que forma parte de toda esta problemática, que es la posibilidad de perder la esperanza, ¿no? Ante algo que está sucediendo así. Eh, Hay un autor, un filósofo coreano alemán, Jan Chul Han, creo que es un nombre así,
Y él tiene una idea bien interesante con respecto a la esperanza. Él dice que nosotros confundimos esperanza con optimismo. Entonces, cuando uno reclama, dice, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué esto no debería ser así? Porque yo, yo quiero que sea diferente, o sea, prima el optimismo, la actitud optimista de la vida. Cosa que juega en contra en eso el hecho de que uno está cuadriculando un resultado, uno está anticipando lo que quiere, ya lo tiene establecido y no funciona la vida así, no funciona ni siquiera nuestro desenvolvimiento funciona así, ¿no es cierto? Entonces él pone, en lugar del optimismo, pone la esperanza. ¿Por qué? Porque la esperanza es un sentir que no tiene, no dibuja la meta, no dibuja el resultado, no establece realmente a dónde se quiere llegar. Es una forma de vida, es una actitud, es un vivir en paz consigo mismo, con el universo, ¿no? Entonces, yo quería agregar un poco, confiarles mis cuitas mientras los he estado escuchando. Aldo, Bueno, me gustaría, digamos, en el fondo continuar como tu reflexión, en el fondo, en el sentido de descubrir en uno competencias, ¿no? Competencias, tener habilidades, tener fuerzas que uno tiene que entrenar, ¿no? Tiene que adquirirlas, digamos, en el fondo, no están dadas, por así decirlo. ¿Ah? Ahí hay entonces yo creo que justamente el ángulo, digamos, de los aprendizajes de la espiritualidad, o que nos vuelcan, digamos, hacia un mundo interior, justamente tienen que ver con esto, ¿no? Con crear nociones, habilidades, habilitarnos en el fondo a tener una relación profunda consigo mismo. Lo que llamamos como la conciencia. La conciencia de sí, en el fondo, no, es un entrenamiento. Y eso me parece como interesante como de explicitarlo, ¿no? De no dejarlo tanto en lo obvio, ¿no? De que no es que alguien per se sea de esa manera. ¿Ah? Hay una forma a la cual nosotros podemos optar y darle forma a esa experiencia a partir de nosotros. Quiero compartirles una experiencia que viví ayer por la tarde-noche, más bien ya era la noche. En mi fecha de aniversario de nacimiento, yo siempre escribo una felicitación a mi mamá. Yo no espero la felicitación de parte de ella, precisamente. Y siempre la felicito por haber sido valiente y haberle dado el voto de sí a la vida. Y ayer, hablando de esto, de cómo le voy a responder a la vida y lo demás, yo siempre también le digo a mi mamá, gracias. Y me dice, mamá, ¿de qué? Digo, gracias por haberme dado la vida. Y descubrí que exactamente la vida nos coloca en unas coordenadas en las que, mientras para que la vida suceda, debemos estar varias personas reunidas, un padre, una madre y el hijo. Para morir, cada quien se morirá cuando le toque, como le toque, pero para nacer es necesario esa interdependencia, esa encrucijada, ese instante, esas coordenadas de tiempo, espacio y de personas, del contexto. Eso me lo recordó cuando decía Carlos Ogno, ¿y usted cuándo nació? Yo nazco cada vez que me encuentro con otro, porque en esas coordenadas se crean y en la creación nace la vida. Yo no podría, le digo a mi mamá, ni aun con toda la ciencia y la tecnología y la inteligencia artificial, yo no conozco a un solo ser humano que haya entrado al planeta por sí mismo. Hasta donde se sabe, hay opciones para el varón, pero la mujer sigue siendo única e indispensable. Y en una ocasión me preguntó mi mamá que yo qué pensaba de ella y le dije, pues tú eres mi portal de alumbramiento.
le pareció una cosa terrible que no la comprendió. Le digo, no, madre, es lo más grande. Fuiste la puerta que Dios abrió para que yo entrara al mundo. Por esa puerta yo entré. ¿Por cuál voy a salir? ¿Cuándo? No sé. Pero hay un día y una hora y una fecha y un año en el que yo entré y ella estaba ahí. Dos seres que se encontraron en esa encrucijada, en ese punto de coordenadas, para que una persona permite que la otra entre y otra se le permite la entrada. Y ayer fue muy bonito porque me habló por la noche y yo siempre había creído que mi nacimiento había ocurrido por la mañana. Y mi mamá me dice muy espontánea, naciste a las 10 de la noche. Y estábamos al teléfono y estuvimos hablando de cómo fue su embarazo, cómo fue mi nacimiento. Le digo, ¿y nací rápido o fue difícil? No, fue fácil, naciste bien. ¿Y cómo estuve después de que nací? Y estuvimos hablando de mi nacimiento y dieron las 10 de la noche. Y nací, y ya le digo, bueno, pues ya nací, muchas gracias por haberme dado la vida. Y terminamos eso de las 10:15, la conversación, y estaba haciendo mucho calor, y mi esposo tenía el dorso descubierto, y le digo, ahora nazco nuevamente porque me encuentro contigo, y como cuando nace un bebé, que le ponen al bebé en el pecho al papá o a la mamá, y fui y me recosté, y fue una cosa hermosísima. Sentí un volver a nacer, digo, vuelvo a nacer ahora en esta etapa adulta, pero sentí que había sido mi alumbramiento. Y ya fui y le dije, todos podemos ser padres y madres en el nacimiento de otra persona. Basta que coincidamos, que nos abramos al instante de la coincidencia. Me gustaría como continuar, digamos, en el sentido, Rosario y Carlos, digamos, la idea de que dar sentido y significado a la existencia de cada uno de nosotros eh, tiene que ver con la relación que establecemos con otras personas también. O sea, si bien es cierto, es un ejercicio individual, nuestra condición como de ser humano es que la construcción de sentido, de significado, que es personal, pero también es necesariamente colectivo. Y es la condición nuestra como ser humano. Nosotros somos lo que somos, como dices tú muy bien, en la encrucijada del tiempo y del espacio junto con otros. ¿Mm? Yo quisiera validar de Rosario ese momento, es ese momento que uno podría decir que no es tan relevante, ese momento estaba lleno de sentido, digamos. Eh, en lo cotidiano, lo corriente, ¿no es cierto? Gracias por compartirlo. Y observar, y ahora me ha cambiado un poco la mirada con lo que ha expresado Carlos Omio, ¿no? Porque es cierto, o sea, practicar, hacer todo, pero en unión con todos, o sea, ya no, en este momento no cabe el individualismo, ¿no? No cabe. Quien osa planear hacer algo, cualquier movimiento por superar esta crisis, se hunde más porque hay que estar unidos con todos, incluso los que están causando las grandes crisis, los que están actuando mal, entre comillas, están haciendo lo único que saben hacer en este momento. ¿Y por qué no respetar eso que puede ser incluso usted ha visto los iniciados lunares? Son seres que han venido al mundo y que seguirán viniendo, incluso causan muchas muertes colectivas, hacen guerras, y son seres espirituales. Bueno, no quiero meterme por ese lado, pero yo creo que es simplemente eso, ¿no? Hay que simplificar las cosas considerando que, como bien habló Carlos, que hay que pensar en que no hacemos nada solos, que tenemos que estar hoy más que nunca muy, muy unidos, como veo que estamos acá en esta reunión. Gracias. Franklin, ¿podría hablar de nuevo? Sí, Connie, por supuesto, adelante. Ya, porque no sé cómo... No, adelante.
Y no sé, pero quiero agradecer en realidad a Rosario por su experiencia, haberla relatado y haber contado con esta forma de nacer, de darle un sentido a su existencia desde el nacimiento. Pero también me planteaba, uno renace y renace, o sea, vuelve a nacer cuando encuentra el sentido de su propia existencia. El entrar acá, para mí, fue un renacer, porque di un sentido consciente, claro, con no tanta claridad en el momento del ingreso, sino que se fue dando durante el proceso, de dar un sentido y caminar eh, con paso firme hacia lo que uno quiere, el desenvolvimiento. Y así yo creo que uno da muchos pasos de que da sentido a la existencia en un renacer, porque lo hace en forma deliberada, en forma más consciente. Ese quería aportar. Buenas noches. Gracias. buenas noches. Dentro de las valiosas preguntas que se hicieron, Carlos Alberto sumó para qué nacemos y algo más dijo al respecto y que estamos como en grupos. Entonces quería preguntarle al preciso Carlos Alberto o si ella la quiere responder. Mónada. Mónadas. Corrijo, Mónada. mónadas. Ya, perfecto. Bueno, eso yo tampoco lo manejo mucho, pero sí podría decir que, o sea, básicamente hablando, el concepto de que nosotros como almas tenemos un proceso de evolución, así lo entiendo yo, y que nuestro proceso viene de mucho tiempo. Entonces, lo que yo entiendo que se llama la mónada, esa alma que inicialmente se diferencia de, podríamos decir, del gran alma o de la divinidad, o sea, que se individualiza y comienza un proceso de evolución o de experiencia en el plano de la materia. Bueno, y no sé si hasta ahí satisfará la respuesta, pero quiero aprovechar la pregunta para continuar un poco con esto y enlazarlo con lo que estamos hablando, que yo creo que también tiene que ver con el sentido. O sea, es el sentido trascendente, porque una cosa es decir que yo le puedo dar sentido a mi vida desde el momento de mi nacimiento hasta el momento de mi muerte en esta encarnación física, y otra cosa es decir que hay un sentido que me viene acompañando en varias encarnaciones anteriores y que va a continuar acompañándome y por lo tanto yo en esta encarnación me puedo proyectar hacia adelante e incluso, bueno, algunos lo hacen, yo no lo he intentado, pero hacen sus regresiones o tratan de comprender sus vidas anteriores y de alguna manera resignifican para seguir avanzando. Entonces yo creo que es muy importante también porque eso nos muestra que nuestra condición es divina. O sea que nuestra manifestación física en este momento es una proyección de nuestra condición divina. Algunos hablan de que el alma está separada del cuerpo, otros que es la misma cosa. Bueno, no vamos a entrar en eso, pero sí que después de la disolución del cuerpo seguimos existiendo, porque somos parte de la conciencia esencial del universo que es eterna. Bueno, hasta ahí dejo el comentario. No sé, Edison, si en algo responde a la inquietud y si no la seguimos desarrollando entre todos. Sí, señor, muchas gracias. Yo quería agregar algo que a veces yo peco en silenciar en mi vida, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando de una situación, entrevista que me salió, ya, hay una situación en la que nos está agobiando un poco todas las situaciones que están pasando, hacia dónde se está enrumbando todo. Y yo quería rescatar algo que a veces no siempre lo mencionamos. Hay un elemento que tiene que volver a recuperar su valor, pienso yo, en el ser humano, que es simple y llanamente el concepto, el sentimiento del amor. ¿Por qué? Porque si nosotros nos identificamos como hijos de la Divina Madre, de Dios, es
nos identificamos con ella porque sabemos que ese acto fue amoroso, ese acto de creación fue amoroso. No hay otra definición más. O sea, después nosotros, la mente racional se ha encargado de ir elaborando muchas variables acerca de eso, explicando una cosa, otra, pero el acto primigenio es el del amor. Entonces, si nosotros queremos encontrarle un sentido a la vida, tenemos que estar pletóricos de amor. No le vamos a encontrar un sentido a nuestra vida, a la situación, correcciones y mejoras, si es que no estamos imbuidos de ese sentimiento. Porque, por ejemplo, cuando uno ve las enseñanzas, en la parte incluso de lo que es la teología de Kaf, hay una definición, hay una figura muy sencilla y es maravillosa. Es Ges, lo divino desconocido, que se reconoce a sí mismo y se ama. Y ese acto de amor crea el universo. El universo es producto de un acto amoroso y nosotros somos parte de ese universo. Entonces, si nosotros queremos reconocer nuestra condición real de seres humanos que tenemos un destino trascendente, tenemos que actuar de la misma manera. O sea, no tenemos otra alternativa. Cualquier movimiento que hagamos sin que esté sostenido por el amor al universo, por el amor a la vida, por el amor a los demás, no va a llegar a buen término. Por eso es que la mística del corazón es la que caracteriza a Kaf. No es otra mística, no hay otra, es la del corazón, que nada más y nada funciona en la medida en que uno ama todo y a todos. Entonces, yo siempre trato de enfatizar eso porque a veces creo que somos tímidos para expresarnos así. De repente creemos que que vamos a pensar los demás que uno se ha vuelto medio, no sé, medio raro, como un curita, ¿no? Como un predicador, pero es así, no hay otra forma, ¿no? Entonces, ¿qué hace uno? Uno tiene que traducir. Bueno, si yo digo que amo a la humanidad, ¿qué humanidad amo? ¿A ese ente abstracto al que le llamo humanidad? ¿O encuentro a la humanidad en ese niño que está en la calle pidiendo una limosna, por ejemplo, ¿no? Ahí está la humanidad, ahí está el universo entero, ahí está mi conexión con la Divina Madre. La Divina Madre me va a decir, ¿y tú qué haces acá si ese niño pasaste por encima de él? ¿Qué haces acá? Regresa, ¿no es cierto? Ese aspecto yo lo quería puntualizar también dentro de este escenario que estamos revisando ahora tan, tan crítico, ¿no? En este momento de la vida del ser humano. Sí, volver entonces sobre el amor propio. Yo creo que definitivamente uno, como misión de la vida, sí tiene que llegar a ser quien es. Porque si bien todos venimos de la misma fuente y en ese ámbito espiritual somos lo mismo, somos ese reflejo de lo divino y cada uno de nosotros lo es, una chispa divina, y esa es nuestra parte trascendente. Esa manifestación divina, tal como yo me imagino, le apetece, como dicen los españoles, le apetece manifestarse, pues al fin y al cabo es Dios creador de millones, de miles de millones de maneras, ¿sí? Ges disfruta, pienso yo, manifestándose como cada uno de nosotros y todo lo que tiene vida en este mundo. Entonces, en ese sentido, ¿cuál sería la misión de cada uno? Pues llegar a ser quien es, realmente ser uno quien es. Y eso
es un desafío inmenso porque ya lo decía Aldo, o sea, los seres humanos estamos inmersos en la cultura y ese hecho implica que no somos ni tan auténticos ni tan libres, sino por el contrario, el ser humano desde que nace empieza a ser condicionado por el idioma, por la cultura, por la religión, por las creencias, su propio pasado individual, el de cada uno de nosotros va trazando rutas, el inconsciente colectivo ni se diga, y hoy por hoy los seres humanos occidentales creo que estamos volcados totalmente hacia afuera, o sea, al mundo del consumo, también lo dijo Aldo ya, un mundo muy superficial y justamente muy carente de sentido, porque nada de eso que buscamos ansiosamente afuera realmente satisface esa parte de quién soy yo realmente, porque al contrario lo que tratamos es de parecernos a los demás, trabajamos por plata para vestirme igual al otro o mejor, para chicanear, como decimos acá, frente a otros, y caemos en esa sociedad de consumo y cada vez más lejos de la verdadera esencia de quién es cada uno de nosotros. Entonces yo me hago un cuadro imaginativo, mañana me muero, llego al cielo, espero, y me muestran una imagen bellísima, qué sé yo, pongamos un cuadro imaginativo de un rosal lleno de flores, de aromas, de perfumes, de tersura, y yo digo, uy, ¿qué es esto? Y me dicen, eso es usted. ¿Cómo? Sí, eso es usted. No, pero yo no soy eso. Claro, que no haya usted florecido tal y como fue pensada por la mente de Dios, eso fue su libre albedrío, pero ahí está usted frente a su verdadero potencial. Entonces yo creo que no nos vaya a pasar eso, es decir, cada uno tiene que intentar ser su propio modelo, así resulta espantoso, yo creo que es preferible, así resultemos un desastre en ese intento, pero yo sí creo que hay que hacer ese intento, tratar de ver a ver realmente quién soy yo y manifestarme. Y creo que haciendo eso nos amamos a nosotros mismos, amamos a Dios, que es el creador que se está manifestando a través de nosotros, y eso sin lugar a dudas lo habilita a uno para conmoverse con el otro, para considerar al otro, para comprender el otro, para amar al otro a partir de esa propia vivencia que es toda una odisea. No es fácil, pero es un gran desafío, creo yo. Y ahí veo yo enmarcada la egoencia. Florecer uno para después participar desde lo mejor de sí con todos. Gracias. Yo voy a sintetizarlo en lo siguiente. Vivir en el amor o desde el amor es inherente, es inseparable del sentido. Hay sentido, si hay amor, hay sentido, digamos. Deseamos dejarles cordialmente invitados a nuestro próximo encuentro y por favor no olviden de compartir e invitar a sus familiares y amigos. Tengan todos muy buenas noches